Saludos, este tema, esta unidad se llama lógica computacional y tiene que ver con los conectores lógicos y todo eso. Vamos a tratar de entender un poquito mejor de qué trata. Ahí está el concepto, que lo sería lógica computacional, es el uso de la lógica para realizar acciones y procesos acerca de computación. Tiene una relación con la informática, la ingeniería, la matemática y la filosofía. Aquí podemos ver alguna información, no la voy a leer toda, pero luego cuando estemos haciendo ya algunas tareas, cuando estemos desarrollando el tema para que observen el video y puedan leerlo y puedan copiar toda esta parte. Su uso fundamental en varios niveles, en los circuitos computacionales, la programación, el análisis, todo eso, lo que tiene que ver con los algoritmos. Un poco de historia, la evolución de la lógica está ligada a la evolución intelectual del ser humano, o sea, como fue creciendo esa capacidad de razonamiento, así mismo fue creciendo la lógica, porque va de la mano, ya que como ciencia del razonamiento, su historia presenta la historia misma del hombre. Y así mismo, al momento de que tratemos este punto, traten siempre de leer el próximo párrafo y van pausando el video. ¿En qué consiste? La lógica constituye la herramienta formal de razonamiento de la mayor parte de las asignaturas de la carrera de informática, sobre todo de la que está más relacionada con la matemática y la programación. Recuerden que ya anteriormente hicimos un video acerca de lo que es la lógica en general. Entonces ya si ustedes vieron ese video, en esa tarea pudieron entender un poquito más sobre lo que es la lógica. Vuelvo y les repito, todo el texto que está aquí es importante, como podemos ver aquí, que habla del análisis, diseño, la programación del sistema y todo eso, cómo se relaciona con lo que sería el razonamiento y la lógica. Entonces ya el otro tema importante sería lo que es la tabla de verdad. Entonces aquí le habla que por medio de esta es posible mostrar los resultados obtenidos al aplicar cada una de los operadores lógicos, así como el resultado de la operación para todo y cada uno de los valores que pueden tener diferentes proposiciones simples que integran una proposición compuesta. Esta parte de proposiciones lo que tenemos que ver es como una frase. Una persona dice, el bombillo está encendido. Y usted se puede dar cuenta si está encendido sí o no. Usted sabe si es verdadero o falso. Entonces, asimismo, hay frases que, por ejemplo, negación sería lo contrario. Si usted dice, el bombillo está encendido, lo contrario sería, el bombillo no está encendido. Y dependiendo de lo que usted diga, usted va a decir si es falso o es verdadero. Pero también hay dos proposiciones que se pudieran combinar para saber si tendrían un resultado entre las dos, positivo o negativo. Entonces, dice aquí que la simple contiene una sola proposición y la compuesta serían, ¿verdad? Varias, dos o más. Se relacionan al 100% con los conceptos de lógica, como decíamos anteriormente, y aquí podemos ver la más importante, que es la conjunción, la conjuntiva o la conjunción, disyuntiva o la disyunción, la negativa o la negación y la equivalencia o equivalente. Esas cuatro serían. Entonces aquí ya vemos definición de lo que es conjunción. Solo si ambas proposiciones son ciertas, o sea, las dos tienen que ser ciertas. Si una es cierta y la otra es falsa, entonces son falsas las dos. Es falso el resultado. La disyunción en, en falso solo si ambas proposiciones son falsas. O sea, si las dos son falsas, entonces el resultado es falso. Pero si las dos son verdaderas, es verdadera. Si hay una falsa y una verdadera, entonces es verdadera. Esto lo que quiere decir es, por ejemplo, aquí las dos tienen que ser verdaderas. Tal cosa y tal cosa. En la otra, tal cosa o tal cosa. O sea, con una de las dos que se dé es verdadera. Para la otra, las dos tienen que ser verdaderas. Que también más adelante le voy a mostrar esa parte de cómo se combinan la conjunción, la disyunción con y, o y esa parte también de los conectores que utilizamos. Por ejemplo, la primera proposición y la segunda, si las dos son verdaderas, es verdadera en la conjunción. Ven, si por ejemplo hay una verdadera y una falsa, miren aquí como decíamos, que tienen que ser las dos verdaderas. Entonces solamente verdaderas si son las dos. Aquí, si una es verdadera, no importa, ya es verdadera. Si las dos son falsas, es que es falsa entonces. La negación eh, en los valores de verdad o los valores semánticos, donde una proposición es verdadera cuando dicha proposición es falsa. O sea, es lo contrario. Negación es lo contrario. Y la equivalencia, si tiene el mismo contenido lógico, dos afirmaciones son equivalentes si tienen el mismo valor de verdad. O sea,
si ambas serían, vendría siendo que sean lo mismo. Entonces, negación lo pudiéramos ver con una sola. Si es verdadero, es falso. Y si es falso, es verdadero. Aquí está una tabla combinada, pero en sí lo pudiéramos ver como una sola. Y aquí la otra parte donde nos damos cuenta que si las dos son iguales, verdadero y verdadero, falso y falso, entonces es verdadero. Ven, esa es la diferencia, porque tal vez uno ve y uno dice, pero eso como que es lo mismo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí las dos son falsas y da verdadero. Eso es lo que dice la equivalencia. Entonces, para que entiendan ahí lo que es el and, que es en español y, para que sería lo mismo que lo que estábamos hablando anteriormente, el or o el o, quiere decir esto o esto. También el not o not, sería el no, que sería como la negación, y el sor, que sería entonces ya esto último que decíamos de la equivalencia. Entonces aquí le coloco esta tabla, que también va a ser muy importante, donde ustedes ven, que como les voy diciendo aquí, en el i, que serían las dos, que sería semejante a la conjunción, el or, que sería, ¿verdad? Eh, semejante también, aquí están cada una al lado, porque aquí lo quise poner como cada una con su definición, pero aquí sí está cada una con lo que sería aquí al lado. Entonces, es para que entiendan que combinando, podríamos combinar lo que es el y lo que es la conjunción, la disyunción, la negación y la equivalencia, para que ahí entiendan esa partecita mejor. Miren aquí también donde está, por ejemplo, si nombre es Pedro y lugar igual a Nagua. Entonces, eso estamos partiendo de esta frase que vemos aquí. Por ejemplo, aquí dice Pedro, edad 19 y lugar Nagua. Si nombre es Pedro y edad menor de 18, ven, tiene que cumplirse esas son las dos cosas. Entonces, sí se llama Pedro, pero la edad no es menor de 18. Entonces, en I sería falso porque no se están cumpliendo los dos. En I. En OR sería verdadero porque se está cumpliendo una de las dos. En NOT sería falso porque hay una de las dos que no se está cumpliendo también. Y si tomamos una sola, si es Pedro, sería verdadero. Y si es menor de 18, entonces sería falso. Y aquí, en el anterior, como no son lo mismo, uno es verdadero y el otro es falso, sí se llama Pedro, pero no es menor de 18. Entonces aquí sería ahí en verdad sería falso esta parte, porque debe de ser los dos semejantes en la equivalencia también. Entonces, aquí por ejemplo, tenemos el nombre Pedro y lugar es igual a Nagua. Si ustedes se dan cuenta, sí se llama Pedro y el lugar sí es Nagua. Entonces ahí ustedes pueden darse cuenta de que sí cumple los dos, así aquí cumple uno de los dos. Ya tendríamos, por ejemplo, como los dos son verdaderos, entonces sería falso, ya viéndolo como un conjunto. Entonces luego dice edad menor de 15 y lugar igual a Samaná. La edad no es menor de 15 ni el lugar es Samaná. Los dos son falsos. Pero miren cómo en el no, si los dos son falsos, entonces es verdadero. No cumple ninguno de los dos aquí, no cumple este. Es lo que quiero que entiendan. Traten de ver esta tabla, de ver el dato principal, que sería estos tres datos, y de ver, entender que para ahí debe de cumplir los dos y así sucesivamente. Y ver por qué da falso y por qué da verdadero. Y nada, era más o menos esto lo que quería explicarle en esta parte. Muchas gracias.